¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares. La Organización de las Naciones Unidas concluyó que el régimen de Nicolás Maduro continúa violando los derechos humanos con un aumento significativo en la represión contra la oposición. Ante la crisis en Haití, Estados Unidos evalúa el despliegue de fuerzas para restaurar la seguridad, según la comandante del Comando Sur, la general Laura Richardson. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, criticó las elecciones rusas y señaló que han sido antidemocráticas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció que se iniciará una investigación parlamentaria sobre la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por las implicaciones que tendría con la empresa Air Europa. Así iniciamos con el desarrollo de la información para contarles que la Organización de las Naciones Unidas ha presentado un alarmante informe sobre la situación en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. El organismo ha documentado una escalada en la violencia y represión con un aumento significativo en las violaciones de derechos humanos. La ONU presentó un preocupante informe donde reportaron una alarmante escalada de la violencia y represión que se vive en Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Este reporte, presentado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documenta una escalada en las violaciones a los derechos humanos con un aumento significativo en la represión contra la oposición y la sociedad civil, evidenciando una sistemática persecución política y una escalada en la violencia estatal. Las conclusiones de la misión reflejan un patrón persistente de abusos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, respaldados por el Ministerio Público, que actúa como instrumento de Maduro para la persecución política. La detención arbitraria de activistas y líderes opositores, además de la suspensión de las elecciones primarias tras el triunfo de María Corina Machado, reflejan un claro intento de socavar la democracia y el derecho de los ciudadanos a participar en procesos electorales libres y justos. Asimismo, detenciones arbitrarias, como la de los 4 colaboradores de campaña de María Corina Machado, además de la prisionera política Rocío San Miguel, pone en evidencia la persecución política y muestra la estrategia del régimen de Maduro para silenciar a la oposición y a los defensores de derechos humanos. El informe de la ONU destaca la continua utilización de la tortura y otros malos tratos como herramienta de represión, evidenciando una flagrante violación de los derechos humanos y un desprecio total por las normas internacionales. Además, la negativa del régimen de Nicolás Maduro a permitir la entrada al país de investigadores independientes y la obstrucción de las investigaciones internacionales son obstáculos significativos para la protección de los derechos humanos en Venezuela. Seguimos en Venezuela. La candidata presidencial de la plataforma unitaria, María Corina Machado, denunció al régimen de Nicolás Maduro de impedirle participar en las elecciones del 28 de julio. Agregó que el dictador venezolano ha aumentado la represión y persecución política contra la oposición y que actualmente en Venezuela hay 264 presos políticos. Escuchemos sus declaraciones. Gracias, señor presidente, así como la Misión de Determinación de los Hechos por un informe contundente. Los venezolanos tenemos la oportunidad este año de avanzar en la transición democrática a través de elecciones presidenciales limpias y libres. Hemos avanzado. Logramos unificar a todas las fuerzas de oposición a través de unas elecciones primarias en las que participaron casi 3 millones de venezolanos dentro y fuera del país y de la cual surgió un liderazgo legitimado. Maduro, que se sabe perdido en la ruta electoral, quiere bloquearla, quiere impedir que yo pueda participar como candidato y ha aumentado la represión y la persecución a los ciudadanos y a los miembros de nuestros comandos de campaña. Hay 264 presos políticos en Venezuela, entre ellos 4 miembros de nuestros comandos de campaña: Juan Freites, Luis Camacaro, Emil Brandt, Guillermo López. Y el 15 de febrero expulsaron de Venezuela a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Maduro se sabe perdido por la ruta electoral y quiere salir de esa vía. Nosotros seguimos porque queremos votar y queremos elegir.
Los necesitamos a todos ustedes elevando sus voces para que se detenga la persecución, la violación de los derechos humanos en Venezuela y para que pueda haber elecciones limpias y libres que conduzcan a la democracia, a la libertad y a la paz en nuestro país. Y ante la crisis en Haití, Estados Unidos evalúa el despliegue de fuerzas para restaurar la seguridad. Según la comandante del Comando Sur, la general Laura Richardson, la violencia descontrolada y la inestabilidad política han alcanzado niveles alarmantes, paralizando el país y generando preocupaciones sobre una posible escalada migratoria. Ante el agravamiento de la crisis en Haití, caracterizada por una violencia descontrolada y una inestabilidad política creciente, Estados Unidos ha comenzado a evaluar la posibilidad de desplegar fuerzas en el país caribeño, como parte de un esfuerzo internacional para restaurar el orden y la seguridad. Durante un reciente evento en el Atlantic Council en Washington, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, ha subrayado la disposición de su comando para intervenir en Haití, enfatizando la importancia de una solución que incorpore la perspectiva de la comunidad internacional y respete las necesidades específicas de Haití. Esta medida se contempla en un momento en el que la violencia en Haití ha alcanzado niveles alarmantes, con enfrentamientos armados y ataques de pandillas que han paralizado partes significativas del país, llevando una situación descrita como horrorosa por directivos de organizaciones internacionales como UNICEF. La posibilidad de una intervención estadounidense se alinea con el compromiso expresado por la administración de Joe Biden, que busca soluciones internacionales a la crisis, demostrando la seriedad con la que Estados Unidos considera la escalada de violencia y la inestabilidad política en Haití. El escenario en Haití no solo representa un desafío de seguridad regional, sino también un posible recrudecimiento de la crisis migratoria. El Comando Sur estadounidense ha confirmado su preparación para enfrentar cualquier eventualidad migratoria que pueda surgir debido a la situación, subrayando la urgencia de una acción internacional coordinada para prevenir una mayor desestabilización. Aunque Kenia había propuesto liderar una misión de seguridad internacional bajo la supervisión de la ONU, este plan ha sido suspendido a la espera de avances políticos en Haití, destacando la complejidad de encontrar una solución duradera para el país. Y en otras noticias, la decisión de Enel, la multinacional energética italiana, de suspender la venta de su filial en Argentina, Edesur, refleja un giro estratégico notable en respuesta al nuevo enfoque económico del presidente argentino Javier Milei. Este cambio marca un hito al ser la primera gran corporación internacional en reconsiderar sus planes en Argentina bajo la administración de Milei. En un giro estratégico significativo, Enel, la multinacional energética italiana, ha suspendido la venta de su filial Edesur en Argentina. La decisión se toma en respuesta al optimismo generado por el plan económico del presidente argentino, Javier Milei, conocido por su enfoque de terapia de shock para reformar el sector energético del país. Esta decisión marca a Enel como la primera gran corporación internacional en reconsiderar sus planes en Argentina bajo la nueva administración de Milei. Durante un encuentro celebrado en la Casa Rosada con el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe del gabinete Nicolás Posse, representantes de Enel comunicaron oficialmente la suspensión de la venta de Edesur. Según fuentes de la empresa, hay una firme convicción en las políticas económicas y las reformas propuestas por el gobierno de Milei, particularmente en lo que respecta a la liberalización del sector energético. La administración de Milei ha prometido avances significativos en la defensa de la propiedad privada y el respeto por los contratos, aspectos que han sido bien recibidos por Enel, indicando un posible entorno más favorable para las inversiones y el desarrollo económico en el país. Este cambio de dirección llega después de que Enel anunciara en noviembre del 2022 su intención de retirarse del mercado argentino, citando dificultades debido al intervencionismo estatal durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, las conversaciones recientes y el compromiso del presidente Milei con la recuperación y liberalización del sector energético han llevado a la empresa a reconsiderar su posición. Enel, con participación mayoritaria del Estado italiano y presencia destacada en Europa y América Latina, juega un papel crucial en la generación y distribución de energía en Argentina.
La suspensión de la venta de Edesur subraya un momento de potencial cambio y crecimiento para el sector energético argentino, impulsado por las políticas de una nueva administración dispuesta a implementar reformas profundas. Por otro lado, la propuesta de Gustavo Petro para iniciar conversaciones con el Clan del Golfo, el mayor grupo criminal de Colombia, ha desencadenado un debate sobre la legitimidad y los riesgos de negociar con esta peligrosa agrupación. Esta medida, criticada por su posible concesión a la criminalidad, plantea preocupaciones sobre la seguridad interna y las relaciones internacionales de Colombia, en un momento en que Petro enfrenta desafíos políticos y legales adicionales. El Clan del Golfo, el grupo criminal más grande de Colombia, dijo haber aceptado una oferta de negociación de Gustavo Petro para iniciar conversaciones de una supuesta paz. Este hecho muestra que el presidente colombiano continúa en su senda complaciente de conversar con grupos criminales y beligerantes en el país. La reciente propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de entablar negociaciones con el grupo criminal más grande del país ha desatado una ola de críticas y preocupaciones sobre la legitimización de actores ilícitos en el proceso político colombiano. Gustavo Petro, cuya administración ha sido marcada por intentos controversiales de negociar con grupos armados, ahora se enfrenta a señalamientos por ofrecer una especie de reconocimiento político a una organización conocida por sus extensas redes de narcotráfico, imposición de impuestos a negocios locales y control autoritario sobre comunidades vulnerables. El Clan del Golfo, heredero de paramilitares desmovilizados y convertido en una máquina de crimen y violencia, no solo desafía la soberanía del Estado colombiano, sino que, con ingresos superiores a los 4.000 millones de dólares derivados de actividades ilícitas, plantea una amenaza directa a la seguridad y a la estabilidad de Colombia y de la región. La disposición de Petro para iniciar diálogos con este grupo, bajo condiciones que aún parecen ambiguas y sin garantías claras de desmovilización y justicia, sugiere una peligrosa concesión a la criminalidad que socava los esfuerzos por una paz duradera. Más allá de las implicaciones para la seguridad interna, este gesto de Petro hacia el Clan del Golfo podría tener repercusiones significativas en la política exterior de Colombia, particularmente en sus relaciones con países comprometidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Al ofrecer una plataforma de negociación a un grupo con vastas redes criminales, Petro no solo desafía la normativa legal colombiana, que limita las negociaciones con entidades y motivaciones ideológicas claras, sino que también arriesga la cooperación internacional esencial para enfrentar desafíos globales de seguridad. Este suceso ocurre en medio de un escenario adverso para Gustavo Petro, con una baja popularidad, poco apoyo en el Congreso y además investigaciones en contra del financiamiento de su campaña, con acusaciones de dinero obtenido del narcotráfico. Nos vamos a la primera pausa del programa, regresamos enseguida con más. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en esta edición de Informe Diario. El paralelismo entre las elecciones presidenciales en Rusia y las próximas en Venezuela revela un patrón preocupante de consolidación autoritaria. En el país euroasiático, Vladimir Putin fue reelegido en un proceso electoral caracterizado por la falta de competencia genuina. Y en la nación sudamericana, las elecciones previstas para el 28 de julio enfrentan desafíos similares. Tanto en Rusia como en Venezuela, los procesos electorales se han convertido en meros simulacros de democracia, donde el poder se concentra en manos de unos pocos. El paralelismo entre las elecciones presidenciales recientes en Rusia y las próximas en Venezuela es innegable, revelando un patrón preocupante de consolidación autoritaria en ambos países. Tanto en Moscú como en Caracas, los regímenes en el poder han demostrado una clara aversión hacia la oposición política y han manipulado los procesos electorales para perpetuar su dominio.
En Rusia, Vladimir Putin fue reelegido con un 87% de los votos en un proceso electoral caracterizado por la falta de competencia genuina. Las restricciones impuestas a los opositores políticos, incluida la inhabilitación, el exilio o incluso la muerte, como en el caso de Alexei Navalny, reflejan un claro intento de silenciar cualquier voz disidente y garantizar la continuidad del régimen. La prolongación del mandato presidencial hasta el 2036, debido a una enmienda constitucional, subraya aún más la consolidación del poder autocrático. Mientras en Venezuela, las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio enfrentan desafíos similares. El régimen de Maduro ha utilizado tácticas coercitivas como la inhabilitación de líderes opositores prominentes, incluida María Corina Machado, y la exclusión de partidos políticos críticos del proceso electoral. Esto ha generado críticas internacionales y ha suscitado preocupaciones sobre la legitimidad del proceso electoral. Además, la falta de transparencia y el incumplimiento del cronograma de los comicios por parte del Consejo Nacional Electoral venezolano han levantado sospechas sobre la imparcialidad y la integridad del proceso. La ausencia de invitaciones formales a observadores internacionales y las fallas en el registro electoral, tanto a nivel nacional como internacional, plantean serias dudas sobre la transparencia de las elecciones. Tanto en Rusia como en Venezuela, los procesos electorales se han convertido en meros simulacros de democracia, donde el poder se concentra en manos de unos pocos y se socava la participación ciudadana. Y por su parte, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken expresó su preocupación por la falta de transparencia y legitimidad en las elecciones presidenciales en Rusia, donde Vladimir Putin aseguró su quinto mandato en medio de críticas de la comunidad internacional. Blinken destacó que el proceso electoral ruso se desarrolló en un entorno de represión hacia las voces independientes y la oposición política, con encarcelamientos, muertes o exilios. También lamentó que las autoridades rusas hayan obstaculizado el registro de candidatos opositores que critican la invasión contra Ucrania. Vladimir Putin obtuvo el 87.28% de los votos según los resultados publicados por la Comisión Electoral Central, sumando así un cuarto de siglo en el poder. Sin embargo, las elecciones en Rusia han sido cuestionadas por su falta de transparencia y por el entorno represivo en el que se llevaron a cabo, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad del resultado y el respeto a los principios democráticos fundamentales. Y esta vez les contamos que en Corea del Norte el régimen absolutista de Kim Jong-un ha realizado una prueba tecnológica relacionada a su nuevo misil hipersónico. Estos ensayos han generado preocupaciones en Estados Unidos, resaltando la peligrosa provocación de Kim hacia Occidente y las amenazas a las naciones que estén en contra de su régimen. Corea del Norte ha realizado el martes una prueba tecnológica vinculada a su nuevo misil hipersónico, según reportes de medios estatales del país. Esta prueba ha vuelto a poner en el centro de atención la peligrosa ambición de la dictadura absolutista de Kim Jong-un. Supervisada personalmente por Kim, la prueba de un motor de combustible sólido para un misil hipersónico de alcance intermedio, realizada en el sitio de lanzamiento de satélites de Sohae, no es solo una exhibición de avances tecnológicos, sino también una clara amenaza para la estabilidad mundial y la paz en Occidente. Este misil, diseñado específicamente para alcanzar objetivos estadounidenses estratégicos, como las bases militares en el territorio pacífico de Guam, evidencia la intención de Corea del Norte de escalar aún más las tensiones globales. Kim Jong-un, en un acto de desafío y provocación, afirmó que el misil es capaz de apuntar al territorio continental de Estados Unidos, aseveración que no solo es una provocación directa, sino también un recordatorio alarmante de la capacidad ofensiva que su régimen busca perfeccionar.
La persistente búsqueda de Corea del Norte por desarrollar armas capaces de evadir los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos y Corea del Sur subraya la hostilidad profundizada y la obsesión del régimen por reforzar su arsenal militar, a pesar de las múltiples sanciones y condenas internacionales. La adopción de propulsores sólidos incorporados que dificultan la detección de lanzamientos representa un avance significativo en sus esfuerzos por amenazar no solo a sus vecinos inmediatos, sino también a naciones situadas a miles de kilómetros de distancia. Este acto provocativo llega en un momento de creciente inquietud global, tras la detección de lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte, y anticipa un posible aumento en la frecuencia y audacia de las pruebas de misiles en el periodo previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Este contexto de provocaciones continuas y avances en armamento por parte de la dictadura norcoreana supone un desafío inminente para la seguridad internacional y pone en relieve la urgente necesidad de una respuesta coordinada y firme por parte de la comunidad internacional para detener las ambiciones desestabilizadoras de Kim Jong-un. La dictadura absolutista de Corea del Norte no solo desafía las normas internacionales con su comportamiento temerario, sino que también plantea una amenaza tangible para la paz y la seguridad de Occidente. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Esta vez nos vamos a España. Durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, la secretaria general del Partido Popular, Concepción Gamarra, cuestionó al gobierno liderado por Pedro Sánchez, denunciando presuntas irregularidades en el proceso de rescate de Air Europa. Gamarra criticó duramente que Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, se reuniera con los directivos de la empresa beneficiaria del rescate, señalando que su presencia tenía tintes de favoritismo y tráfico de influencias. Según Gamarra, los intereses personales de la esposa de Sánchez habrían influido en la decisión gubernamental de conceder un rescate millonario a Air Europa. La suma otorgada por el gobierno asciende a cerca de 800 millones de euros. Estas cifras, junto con la presunta vinculación comercial entre la empresa y Begoña Gómez, han despertado sospechas de corrupción entre los miembros del PP. Para Gamarra, el hecho de que este rescate sea el primer rescate, el más alto y acelerado de todos los trámites, no es más que una serie de demasiadas casualidades que apuntan directamente a lo que ella ha denominado como trama socialista de corrupción. Esta acusación no solo pone en entredicho la integridad del gobierno, sino que también cuestiona la transparencia y la ética en las decisiones políticas relacionadas con el manejo de fondos públicos. Ante esta situación, el Partido Popular anunció el inicio de una investigación exhaustiva, parlamentaria y judicial para garantizar la rendición de cuentas. Y en este contexto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció que se iniciará una investigación, al menos parlamentaria, sobre la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por las implicaciones que tendría con la empresa Air Europa. Escuchemos sus declaraciones. Si cree, señoría, que ha resuelto las dudas de lo que ha pasado en su gobierno y en su partido, se equivoca. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta, y menos si el que responde es usted. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van 3 veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro, y judicial también si es necesario. Los españoles tendrán la certeza que lo van a saber todo. Señoría, todo es mentira. Esta amnistía fraudulenta es mentira y su gobierno también. Muchas gracias, señor.
Así llegamos al final de esta edición de Informe Diario, pero antes de despedirnos, recuerden que para más información escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso.